Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros del diplomado. Vamos a estar con una nueva sesión dentro de nuestro primer bloque de las bases de lo que es la ciencia del deporte y orientado a la nutrición, al entrenamiento, a la adaptación del cuerpo. Bueno, vamos a hablar de un tema importante que es la inmunología en torno al deporte, ¿no? Entonces, para eso tenemos el gusto de contar con el doctor Ángel Pineda Vázquez, es doctor y tiene un doctorado en inmunología del deporte. Entonces, bueno, en inmunología, vamos a dar un fuerte aplauso virtual y empezamos con Hola, ¿qué nuestro- tal? Ok. Muy buenos días. No veo cuántos están, pero saludo a todas y a todos. Y gracias a nuestro Alex, a Dan, por la oportunidad de poderles compartir un poco de esta área que de repente nos trae mucho interés, pero de repente también nos trae mucha confusión porque son situaciones no complejas, pero sí muy dinámicas que ya lograremos, espero, visualizar, sobre todo los aspectos inmunológicos que hay en torno a la actividad física en el deporte. Entonces, bienvenidos y con la libertad de preguntar, de interrumpir en el momento que ustedes crean pertinente, tengan alguna observación, alguna aclaración, aportación, ¿por qué no? Pero sobre todo si tuvieran alguna duda al respecto de lo que estaremos tratando a continuación. Y pues sí, efectivamente, si no me conocen, soy básicamente docente en el Centro Internacional de Ciencia de la Salud, Unidad Milpalta, y mi área tanto de formación como de enseñanza, pues justamente ronda en torno a los aspectos inmunológicos del cuerpo humano. Y pues muy agradecido ahora de que nos permitan, espero, transmitir algo que pudiese ser de interés y espero sea también lo menos confuso posible para que puedan visualizar estos aspectos inmunológicos que hay en torno a la actividad física. Entonces, pues bienvenidos sean todos. Esta plática la dividí en cuatro eh, fundamentos o cuatro aspectos que vamos a tratar. Un recordatorio de lo que constituye nuestro sistema inmunitario de defensa, pues para recordar cuáles son los elementos de los cuales vamos a estar platicando y después cómo es que esta respuesta inmunitaria, este mecanismo de defensa, se ven afectados en el ejercicio y qué factores afectan la inmunidad durante el deporte, para poder hacer una especie de consideraciones, no llamo conclusiones, sino algunas consideraciones de manera tal vez de recomendaciones o de ideas principales de lo que aquí estaremos tratando. Entonces, vamos a iniciar. Y justamente con este breve recordatorio de qué es nuestro sistema inmunitario. Seguramente todos tenemos alguna noción de esta conceptualización como un conjunto de estructuras que nos defienden y es muy correcta la apreciación. Para términos académicos y pedagógicos, pues decimos que es una red compleja de órganos, tejidos y células y los productos de estas células que de manera directa o indirecta van a intervenir en la defensa de nuestro cuerpo. Serán todos aquellos elementos, como la esquemita que está ahí, que van a tratar de contener a través de la identificación, del procesamiento y de la neutralización de varios agentes con los cuales pues, diariamente nos toca convivir, ya sean agentes inertes como partículas que están inmersas en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, ya sea partículas orgánicas que rondan ahí entre lo vivo y lo no vivo, como los virus, o evidentemente ante agentes vivos como las bacterias, los hongos, parásitos, etcétera, y que para bien o para mal, pues siempre estaremos expuestos en nuestra vida cotidiana. De tal manera que entonces todos esos elementos, esos órganos, de manera periférica, desde que se ponen en contacto con nuestra piel, ahí van a encontrar varios elementos que los van a tratar de contener, de identificar y hacer esto que estoy comentando. Hasta órganos internos, pasando ahí por el timo, la médula ósea,
el vaso y varias otras estructuras de manera de tejidos o células de manera individual, pues van a ser de diferentes maneras, con diferentes mecanismos, nuestra defensa natural. Y nos van así a defender en dos ámbitos o en dos grandes esferas, de manera inespecífica o de manera específica. Y esto no es otra cosa más que esta red compleja de estructuras, órganos, tejidos y células y sus productos que van a poder identificar algunos de ellos, algunas particularidades muy precisas que están presentes en todos aquellos agentes a los cuales nos exponemos y que nos pueden sobre todo causar daño. Entonces, esos mecanismos los denominaremos como mecanismos de defensa específicos, pero hay otros que están presentes en toda nuestra vida desde que nacemos y que nos defenderán independientemente de que tengan esas peculiaridades o no. Y entonces, estos mecanismos, estos órganos, estructuras tisulares y células, pues nos defenderán de manera inespecífica. Pero sea de manera específica o inespecífica, pues el objetivo es muy claro, mantenernos en un estado saludable. Ese es el objetivo de nuestro sistema inmunitario, formar esta red compleja desde la superficie corporal hasta la parte más interna de nuestro cuerpo para defendernos y mantenernos en homeostasis, es decir, adaptados, resguardando nuestra integridad y nuestra salud en un entorno que siempre pues, es en muchos momentos hostil. De manera también pedagógica, solemos hablar de un sistema inmunitario innato o congénito y que está siempre presente ahí, haya o no exposición a antígenos o a sustancias que puedan causarnos daño. Y a esta le llamamos inmunidad innata, que constituirá, como ahorita lo vamos a comentar, nuestra primera línea de defensa. Una línea de defensa que está primeramente enfocada a generar barreras físicas, barreras mecánicas, entre otros componentes, que actuarán de manera muy rápida, aunque inespecífica, ante la presencia de agentes extraños y agentes que nos puedan causar algún daño. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa o adquirida, que constituirá nuestra segunda línea de defensa, que para que se active pues deberá pasar algún cierto tiempo, porque los procesos, como veremos, son más complejos, pero aunque sean más lentos y complejos, serán altamente específicos y eficientes para lograr justamente la identificación, el procesamiento y la neutralización o eliminación de ese agente extraño en nuestro cuerpo y que nos puede causar algún daño. Aunque siempre solemos dividir pedagógicamente en estos dos grandes rubros a nuestras defensas, en la innata y la adquirida, pues no es que sean cosas separadas, sino que están íntimamente ligadas. Deben de estarlo bajo una coordinación, que es una coordinación vital, es una coordinación de vida, que a través del cual tendrán que trabajar armónicamente, sinérgicamente, para que pues, se logre este objetivo, pues, de mantenernos en homeostasis. La inmunidad innata será, o la mayor parte de las veces, quien inicia la detección de ese agente extraño en nuestro cuerpo, o potencialmente patógeno, y prepara o informa o avisa a la inmunidad adaptativa cuando así es necesario, por la complejidad, por la naturaleza de ese agente extraño que nos está invadiendo, de que se prepare para que con su respuesta de segunda línea y altamente específica, pues genere una respuesta más perfecta, más eficiente para generar una defensa integral, desde la parte más superficial de nuestro cuerpo hasta la parte más interna, que pues es básicamente nuestro torrente sanguíneo, que está en contacto con nuestros órganos más vitales. Y entonces, una vez montada esa respuesta adaptativa, adquirida o perfeccionada, vamos a llamarla así también,
pues se genera esa respuesta que a su vez también les vamos a comunicar a nuestros mecanismos de defensa innatos para que todo se integre y en una posible segunda exposición a un mismo agente, pues la respuesta que se pueda obtener sea aún más eficiente y más rápida, puesto que la inmunidad adquirida o adaptativa pues tendrá, a diferencia de la innata, una memoria muy importante que estará presente y había de poderse encontrar con el mismo agente que nos invadió en un principio y generar en un tiempo más corto una respuesta de igual o mayor intensidad y efectividad. De tal manera que una y otra se comunicarán y estarán trabajando, como lo menciono, armónicamente para generar esta respuesta eficiente. De tal manera, entonces, desde nuestra piel, que es una barrera física constituida por un epitelio, las mucosas, todas nuestras mucosas, forman parte de la barrera primera que nos va a defender, que va a contener elementos físicos, mecánicos, químicos y biológicos que van a estar ahí siempre presentes, ya sea propiamente formando parte de esa barrera física o mecánica o formando parte de las secreciones que van a estar presentes en nuestra piel, como en el caso del sudor, o en nuestras mucosas, como en el caso de la mucosa digestiva, por ejemplo, con toda la saliva en la boca, con la mucosa esofágica, o con los jugos gástricos, o con los jugos intestinales, o con la mucosa respiratoria, con el moco que baña, eh, formando una capa a lo largo de todo el tracto respiratorio prácticamente, hasta el nivel alveolar, o más externamente en nuestra conjuntiva, que también tiene su barrera epitelial, que también tiene una secreción muy importante y que son nuestras lágrimas, o en los conductos auditivos externos, en el conducto auditivo interno, o en las vías genitourinarias, donde en todos esos puntos tenemos una barrera física, que es un epitelio, un tejido cuyas células están íntimamente unidas y eso ya de por sí va a estar constituyendo parte de esos órganos o de esas estructuras y que por esa íntima conexión que tienen, pues ya va a ser un impedimento para que a través de ellos, en el caso de la piel, que está muy expuesta a todo lo que tocamos y todo lo que está en nuestro entorno, pues penetren nuestro organismo y nos causen daño. Y lo mismo sucederá con todas las mucosas que acabo de mencionar, que así como con todas las estructuras que tienen contacto con nuestro entorno y una superficie, siempre va a estar un epitelio. Un epitelio como el que vemos en la imagen central, en el caso de la piel, que está formado por un epitelio transversal con una gruesa capa de queratina, o en el caso de la imagen de abajo, que está representando ahí en este esquemita a un epitelio cilíndrico simple como el que encontramos en el tubo digestivo o en buena parte del tubo digestivo como en el estómago o los intestinos. En cualquiera de los casos, pues va a estar presente esa barrera epitelial, formando la principal, aunque no el único, componente de la inmunidad innata. En ese sentido, asociados a esos epitelios, va a encontrarse una cantidad importante de glándulas cuyas secreciones, además de contener agua o algunos otros componentes propios de cada una de estas estructuras epiteliales, pues va a contener elementos que nos defienden, desde enzimas, desde bloqueadores de radicales libres de manera natural, o algunas sustancias que pueden actuar directamente como agentes antibacterianos o bacteriostáticos, que no matan, pero sí detienen el crecimiento de algunos microorganismos. O incluso pueden tener enzimas que degraden las paredes de estos microorganismos. Es decir, en todos los elementos superficiales de nuestro cuerpo,
desde la piel, pasando por las mucosas, inclusive en algunas estructuras internas, pues vamos a tener siempre un epitelio y acompañado, como en piel y mucosas, de alguna secreción que tendrá varios elementos eh, más allá, por ejemplo, en el estómago, más allá de la función digestiva, pues tendrán que generar un entorno que sea hostil para la presencia y proliferación de microorganismos que nos puedan causar daño. Por su naturaleza, el pH ácido del estómago es un principal elemento de defensa de la vía digestiva. Pero lo mismo hace las secreciones de la piel. El sebo y el sudor tienen elementos que generan una cierta acidez en la piel que evita que flora o microorganismos patógenos se instalen y crezcan. Y entonces esto forma parte de la inmunidad innata. Algunas secreciones, como en la piel y en algunas otras componentes mucosos, se secretan algunas sustancias conocidas como péptidos antimicrobianos que hacen eso, justamente, matar, neutralizar a microorganismos. Y en fin, varias otras sustancias cuyo objetivo es contribuir a esta inmunidad innata que está propiamente en las secreciones y que la sola presencia de algún microorganismo estimula a que se produzcan en mayor cantidad, independientemente de que tengan o no alguna característica particular, porque es una situación que ya tenemos genéticamente ahí en nuestra información genética y que se va a expresar con o sin la presencia de microorganismos. Y cuando están presentes, pues estas secreciones se incrementan aún más. Por eso es que cuando se instala algún microorganismo en la piel, pues aparecen síntomas que tienen que ver con irritación o comezón o situaciones por el estilo, con urticaria. O cuando se presentan en algunas mucosas, pues dependiendo cuál sea la mucosa y la estructura, pues se incrementan los mecanismos de defensa físicos, mecánicos, químicos con estas secreciones y hay que sacar esas secreciones y por eso nos da tos, por eso nos da diarrea o por eso nos da un aumento del flujo urinario, por ejemplo, de las micciones, entonces, o del lagrimeo en los ojos, o de mucho cerumen en los productos auditivos externos, porque son parte de nuestra inmunidad innata, de nuestro propio mecanismo de defensa. En fin, cuando esta inmunidad innata se pone en marcha, pues se puede llegar a generar un proceso que es, digamos, el proceso más importante de nuestro mecanismo de defensa innata, que es la inflamación. La inflamación no es otra cosa más que un mecanismo de defensa, de respuesta ante la presencia de algún microorganismo ajeno a nuestro cuerpo o un microorganismo que nos genera algún daño o un mecanismo que se genera cuando ya hay un daño por la razón que está fuera, independientemente de ella, sea por un agente físico que nos causa daño a tejido, o un agente químico que genera daño, o un agente biológico, como las bacterias, hongos, virus, etcétera, que generan directamente un daño a tejido. Pues nuestra inmunidad innata tiene un mecanismo de respuesta que es la inflamación. Y esta inflamación es la activación de un grupo de células que llamamos células inflamatorias, que a través de sus diferentes productos, que son citocinas, mediadores inflamatorios como la histamina, la bradicina, quimiosinas, en fin, pues se ponen en estado de alerta y tendrán que llegar, rodar, adherirse a los vasos sanguíneos que están cerca de ese daño, de esa presencia de microorganismos, y entonces generan por diferentes mecanismos varios, varios resultados. Dentro de ellos será la infiltración de esas células para que cada una de ellas con sus diferentes funciones, que será secretar mediadores inflamatorios, algunos citocinas, algunos quimiotrayentes de otras células, o como ya habíamos comentado, serán los que intervengan en llamar a otras células de defensa que al estar conectados con la inmunidad adquirida, pues entonces iniciarán el montaje de esa respuesta inmunitaria, de la cual ahorita vamos a platicar. Pero bueno, la inflamación no es otra cosa más que la puesta en marcha de procesos complejos ante la presencia de un microorganismo o de daño a nuestro tejido.
y que tiene como resultado la generación de 5 fenómenos o 5 aspectos que conocemos como los signos cardinales de la inflamación, que es la presencia de dolor, porque estas secreciones, citocinas y mediadores inflamatorios generan irritación de las terminaciones nerviosas que se traduce en nuestro sistema nervioso central como dolor, una señal de dolor que nos pone en un estado de alerta de a ver, agua, está pasando algo en determinado tejido. ¿Sí? Además, al haber mediadores inflamatorios que generan vasodilatación y con esta salida de líquidos de los vasos sanguíneos, pues puede haber una presencia de líquido extravascular o intersticial que genera edema, la hinchazón que conocemos. El aumento del flujo sanguíneo provocado por varios de estos mediadores inflamatorios, pues también nos va a dar como resultado el incremento de la temperatura a nivel local en el sitio dañado o en el sitio donde están presentes esos microorganismos, y entonces hay eh, eh, aumento de esa temperatura que conocemos como calor local. El aumento del flujo y de la vasodilatación pues también nos genera un aumento de la coloración local que conocemos como rubor o eritema, y con todos estos elementos biológicos, celulares, químicos, pues el signo más impactante, digamos, dentro del tejido, pues es la disfunción del propio tejido afectado, o la pérdida de la función o la disminución del tejido afectado. De tal manera que si es una piel afectada, pues perderá sensibilidad o esta se incrementará y al tacto puede generar mucho dolor y la piel pues va a cumplir una función alterada, ya no va a tener su propia función. Y lo mismo será para cualquier mucosa o para cualquier tejido afectado, como en el caso que nos interesa, el tejido muscular, ya no responderá igual a nuestras señales que queremos para que esto se active. De tal manera que entonces la inflamación incluso llega a ser un fenómeno importante, pues es un mecanismo de defensa ante una lesión como la que producen los microdesgarros en una actividad física moderada o a veces intensa. Y hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas tenemos que tener presente este proceso que es parte, consecuencia sí de nuestra actividad física, pero parte de nuestro mecanismo de defensa innato que, como veremos más adelante, pues tiene una eh, función importante en vigilar a ver qué es lo que pasó en este músculo que se acaba de desgarrar o que tiene microdesgarros secundarios a la actividad física, pero este grupo de células que llegan pues verán el, y evaluarán el nivel de daño generado y propiciarán la reparación y en su caso correspondiente, pues el fortalecimiento tal vez, dependiendo de la naturaleza y el tipo de actividad física que se esté realizando y los tiempos de reposo, entre otros factores que vamos a platicar más adelante. Pero en sí la inflamación es un mecanismo de defensa que está presente en muchos aspectos y en muchos momentos de nuestra vida como parte de la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa, por su parte, ya habíamos comentado que es una situación compleja, más estructurada, más lenta, pero más efectiva a la vez para eliminar lo que cuando la inmunidad innata no fue suficiente para hacerlo, la inmunidad adaptativa tendrá que hacerlo para contrarrestar los efectos nocivos de ese agente o de ese factor que nos está causando daño. Y en ese sentido, la inmunidad adaptativa es una red todavía dentro de todo, una red igual compleja de estructuras que van a constituir lo que conocemos como el sistema linfoide. Y ese es el sistema linfoide, no es otra cosa más que ese gran grupo de células que llamamos linfocitos, que derivan de la médula ósea que está como tejido dentro de otro tejido duro que son nuestros huesos. Y la mayor parte de nuestros huesos largos y planos vamos a tener cantidades importantes de médula ósea, que es de donde se originan todas las células sanguíneas, pero las que nos interesan ahorita, pues son los glóbulos blancos. Y vías sanguíneas se van a distribuir a toda nuestra economía, formando justamente todo ese tejido linfoide que se va a distribuir en los diferentes segmentos y secciones de nuestro cuerpo. Y va a formar dos grandes compartimentos, lo que denominamos como tejido linfoide
organizado y tejido linfoide difuso. El primero, el tejido linfoide organizado, justamente se va a organizar para formar estructuras también muy importantes, como son los ganglios linfáticos, que están distribuidos en diferentes puntos de nuestro cuerpo, como ven ahí, ahí a las caras laterales de nuestro cuello, y formarán los nódulos linfáticos cervicales, o debajo de la axila, los nódulos linfáticos cervicales, o los inguinales, o los intratorácicos, en fin, en varios puntos de nuestro cuerpo tenemos estas estructuras que se denominan nódulos linfoides o ganglios linfáticos, como lo quieran llamar, y que están interconectados unos con otros y que a su vez van a fungir como estructuras que van a detectar y van a estar ahí disponibles para detectar, procesar y montar una respuesta inmunitaria en esos puntos primeramente, y si es necesario activar a otros órganos como justamente la médula ósea para que se incremente la producción de estas células cuando así se requiera, o en el vaso o en algún otro órgano que así sea demandado, que sea requerido para generar esta respuesta. Entonces, la inmunidad adaptativa, una vez activada, va a tener como máximo representante a lo que denominamos como la respuesta inmunitaria. Toda esa red compleja del sistema de células o sistema linfoide van a ser un grupo de células que van a generar dos vertientes de nuestra respuesta inmunitaria, que es la respuesta inmunitaria celular y la respuesta inmunitaria humoral, de tal manera que el sistema linfoide, nuestra inmunidad adaptativa, básicamente hablamos de lo mismo, pues va a tener como resultado la generación de elementos celulares como los linfocitos de las células plasmáticas que van a ser productoras de anticuerpos, que son un tipo de inmunoglobulinas, un tipo de proteínas que sintetizan y que van a tener múltiples efectos sobre el agente invasor o el patógeno como ahí está representado. Y estos elementos, estas sustancias que secretan las células plasmáticas o las células B, pues van a formar parte de nuestra respuesta humoral, es decir, una sustancia, un componente humoral, no es una célula, sino es el producto de esta célula, cuyo efecto va a ser buscar a ese agente agresor para propiciar varios mecanismos complementarios de esta respuesta inmunitaria, ya sea activar el complemento, favorecer la fagocitosis, disminuir la capacidad de adhesión del patógeno, neutralizarlo, o promover que otras células hagan mejor su función y entonces se facilite la eliminación de ese agente invasor. Y esta es la respuesta humoral, básicamente mediada por anticuerpos que llamamos inmunoglobulinas, que pueden ser de 5 tipos. En el caso de la secreción en mucosas, la inmunoglobulina que más abunda, pues la inmunoglobulina A secretora, y a nivel sistémico en la sangre, pues la mayor cantidad de inmunoglobulina que anda circulando, pues es IgG y secundariamente la IgM. Y la IgD y la IgE, la IgD y la IgE son inmunoglobulinas que se encuentran en una proporción, salvo en situaciones muy particulares que no siempre son eh, inocuas, como en los estados alérgicos. Por su parte, el otro brazo de la respuesta inmunitaria es la respuesta celular, cuyo objetivo es generar células que van a atacar de manera directa, digamos, en la lucha cuerpo a cuerpo con el agente patógeno o con las células infectadas o incluso contra células cancerosas o precancerosas que se pueden estar generando en nuestro cuerpo. De esta manera, entonces, tenemos tanto soldaditos que luchan cuerpo a cuerpo, que es la respuesta celular, como soldaditos que no luchan cuerpo a cuerpo, pero que sí mandan a sus arsenal de elementos químicos, que es la respuesta humoral, y que son las dos vertientes o los dos brazos de nuestra respuesta inmunitaria, que es el mecanismo más importante de nuestra inmunidad adaptativa. Entonces, esa situación me permite, pues, entonces resumir de manera muy eh, corta la importancia de esos elementos celulares que aquí les muestro, que son básicamente los que vamos a estar retomando de importancia en el deporte.
es la actividad y la presencia de células que llamamos neutrófilos, de macrófagos, de linfocitos T y B y de las células natural killer o asesinas naturales, que no son todas, pero como estamos comentando, sí todas provienen de la médula ósea, pero no todas participan en los mismos procesos o forman parte, pedagógicamente hablando, del mismo sistema. Porque los primeros, los neutrófilos y los macrófagos, así como los últimos, como las células natural killer, se estipulan como parte de nuestro mecanismo de defensa innato, con esa función que ahí les pongo de manera resumida y sintética. Mientras que los linfocitos, tanto los T como los B, son los elementos más primordiales de la respuesta adaptativa o adquirida, es decir, de la respuesta inmunitaria. Entonces, a manera de reseña, para que lo tengan presente, tanto los neutrófilos como los macrófagos son células que inician el reconocimiento, la identificación, el procesamiento y lo que llamamos la presentación de los agentes agresores. Y ambas forman parte de la inmunidad innata. Una función importante de ellas es la fagocitosis, que se comen los agentes extraños para procesar y identificar cuál es su naturaleza, qué elementos contienen y de esta manera determinar si la inmunidad innata es suficiente para neutralizarlos o ellas mismas serán las que convoquen a las otras células de abajo para que, digamos, les echen la mano en la eliminación y neutralización de esos agentes que nos invaden. Entonces, esa es su funcionalidad, digamos, de manera general. En cambio, los linfocitos T, como ya mencionamos, algunos pueden destruir células infectadas por esos patógenos o directamente el patógeno a través de sustancias que provocan citotoxicidad y que en muchas de las ocasiones son mediadas por un grupo de células que llamamos linfocitos TH1, mientras que otras serán células que van a regular o a modular la respuesta inmunitaria o van a contribuir a colaborar a esta. Y ese grupo de células que hacen esta función los denominamos como linfocitos TH2. Ambas se originan de la misma línea linfoide, ambas ya lo mencionamos, derivan de la médula ósea, pero en el inter de su activación, por las múltiples señales que generan tanto los tejidos dañados como las propias células de la defensa innata, pues van a generar que sea hacia uno u otro tipo de células las que se generen de acuerdo a la naturaleza básicamente del antígeno que nos invade, es decir, de la sustancia extraña que están detectando como tal. En cambio, los linfocitos B es una línea de células blancas, de leucocitos, que, como ya vimos, su función va a ser la producción de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos específicos, que van a tener diferentes funciones, como el marcaje y propiciar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que va a facilitar que otras células, como los mismos macrófagos u otras llamadas células dendríticas, pues generen esa neutralización, esa eliminación y destrucción de los microorganismos que nos invaden. Y un grupo muy particular, que son las células natural killer, que también van a tener esa capacidad de activarse a través del reconocimiento y destrucción de células tumorales o pretumorales y de células infectadas, sin requerir una activación previa. Es decir, se llaman así las naturales porque si bien pueden ser influenciadas por cualquiera de los otros grupos de células que están en la diapositiva, también pueden activarse por sí solas simplemente cuando detectan algo extraño en una célula o en una partícula que ellos detectan como extraño. Entonces, de esta manera, eh, las células eh, se hacen del modo para poder eliminar a estos agentes. Entonces, estos elementos celulares que son los primeros o los más representantes tanto de ambas vertientes. El proceso que estamos platicando entonces es algo complejo, difícil de sintetizarlo en poco tiempo, pero bueno, de manera general esto es lo que está involucrado. La primera línea de células que está en esta imagen, en la parte superior, pues serán las células de la defensa innata, mientras que las que están abajo, como ya lo comentamos, serán las células que están involucradas en la inmunidad adquirida o adaptativa, que es lo mismo.
Entonces, eh, como células, pues algunas actúan, ya lo mencionamos, de manera directa, pero otras lo harán a través de la secreción de algunos componentes, como ahí lo estamos viendo, decíamos mediadores inflamatorios, de radicales oxidativos, de óxido nítrico, de enzimas o de un conjunto de citocinas que tienen diferentes funciones. Por su parte, la inmunidad adquirida, pues básicamente hablamos de otro grupo de citocinas proinflamatorias que promueven la inflamación y la respuesta inmunitaria, o directamente por un grupo de células, como las células plasmáticas linfocitos B, que ya mencionamos, que pues tienen que ver con la secreción de anticuerpos. De esta manera, pues estamos comentando que este sistema inmunitario, a través de esos dos componentes, la inmunidad innata y la adaptativa, si bien pedagógicamente así los catalogamos o los cientificamos, pues no están trabajando de manera separada o independiente, sino que encuentran puntos a través de los cuales se comunican y está mediado pues, por células justamente provenientes de ambos sistemas o que conectan a uno con otro, de tal manera que se mantiene la integridad de nuestro sistema de defensas para tener una respuesta eficiente e importante. Ahora bien, estamos hablando que nuestro sistema inmunitario cumple su función a través de diferentes mediadores, tanto células que luchan cuerpo a cuerpo, digamos, y células que lo hacen a través de la secreción de algunos componentes que llamamos humores o sustancias químicas. Y este es un mediador humoral, como en el caso de las citocinas, en el caso principalmente de los anticuerpos. Pero nuestro sistema inmunitario no trabaja solo, aislado del resto de nuestro cuerpo. Y es muy importante entrar en esta conceptualización de que nuestro sistema inmunitario eh, tiene o forma parte de un gran complejo sistema que se intercomunica a través principalmente del sistema nervioso y con el sistema endocrino. De tal manera que algunos elementos celulares, pero sobre todo humorales, concretamente hablando de las citocinas, pues van a tener influencia sobre el sistema nervioso. Entonces, algunos componentes humorales de nuestro sistema inmunitario influyen pues sobre el sistema nervioso, sobre las funciones de ese tejido nervioso. Lo mismo que esos componentes celulares, pero sobre todo humorales, pueden influir la actividad del sistema endocrino. De tal manera que la influencia que se puede dar ocurre, como lo estamos comentando, en este sentido. Habrá entonces una influencia del sistema inmunitario al sistema nervioso a través de sus componentes, pero también pueden influir hacia el sistema endocrino. Y entonces procesos que afectan al sistema inmunitario tienen repercusiones en estos dos grandes sistemas. Por ejemplo, una infección, cualquiera que está fuera, pues va a activar, como ya dijimos, a células y a componentes humorales. Y dentro de esos componentes humorales pues, habrá sustancias mediadoras como las citocinas que van a tener repercusión en el sistema nervioso y promover procesos como en el caso de una infección, como la fiebre, que es una alteración o una modificación de nuestro sistema termorregulador que es influenciado precisamente por algunos componentes humorales como las citocinas, como la interleucina 1 o los interferones. Pero ese mismo sistema inmunitario y algunos de esos otros componentes humorales pueden influenciar la actividad del sistema endocrino y promover que algunas hormonas se aumenten o se disminuyan, como el caso en un proceso infeccioso del cortisol. ¿Para qué? Pues para que el cortisol pues haga sus funciones metabólicas e incrementen, por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre que va a requerir nuestro sistema inmunitario, porque esas células para sintetizar esos componentes humorales pues necesitan glucosa, energía
aminoácidos pues, para generar esa síntesis de citocinas o de anticuerpos, según el tipo de célula. De tal manera que entonces nuestro sistema inmunitario influye de una u otra manera en esos dos sistemas. Y bueno, no está por más mencionar que a su vez el sistema nervioso puede influir sobre el sistema endocrino y generar esta triada que genera básicamente, si no es que todos, la mayor parte de los mecanismos compensatorios que nos mantienen en homeostasis, es decir, que nos mantienen en un estado saludable. Cuando esto se rompe, se altera, bueno, pues tendrán consecuencias la alteración en alguno de ellos en los demás. De tal manera que entonces, si bien la comunicación, el efecto que estamos viendo es a partir, este es el tema de nuestro interés, el sistema inmunitario, hacia el sistema nervioso y endocrino, pues ocurre exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Cuando hay alguna afectación del sistema endocrino, por ejemplo, esa afectación del sistema endocrino, lo mismo que una afectación del sistema nervioso, pues va a afectar, a tener consecuencias sobre el sistema inmunitario. Y en los otros dos sistemas, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Eso y así sucesivamente. De tal manera que esta tríada de sistemas pues, formará un elemento, lo que conocemos hoy día como el sistema neuroendocrino inmunitario, que básicamente tendrá que ver esas interacciones con el grado de salud o de enfermedad que estemos teniendo. Estos grandes sistemas intercomunicados entre sí a través, ya dijimos, de elementos celulares y humorales, pues son los encargados de mantener nuestra homeostasis o de echarse a andar para generar mecanismos compensatorios cuando perdemos ese estado saludable, esa homeostasis. Y de tal manera que esto también lo vamos a ver que impacta en la actividad física, en el ejercicio, como lo vamos a ir mencionando un poquito más adelante. ¿Va? Entonces, quería comentarles esto porque es una situación importante a concebir que el sistema inmunitario pues influye sobre los otros dos y los otros dos influyen sobre el sistema inmunitario como lo acabamos de mencionar. Okay. De tal manera que bajo esta premisa y bajo este elemento de básico del sistema inmunitario, retomo una frase de Nelson Mandela, un político africano, que decía que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, sino cambia tu mente, tu actitud y tu estado de ánimo. Y no sé si él supiera de esta triada del sistema, no creo, del sistema neuroendocrino inmunitario, pero pues cuánta razón tiene cuando mencionamos que el sistema inmunitario es influenciado por los otros dos sistemas y los otros dos sistemas actúan sobre este mismo como consecuencia. Y el estado emocional pues también tiene repercusiones justamente directamente sobre el sistema nervioso y por lo tanto va a tener influencia sobre el sistema endocrino inmunitario y esto también es una consideración muy importante. De tal manera que, concretando un poquito más y adentrarnos más en la materia, en la segunda parte, seguramente hoy día ya estarán contando con elementos que les permita ver cómo es justamente estos cambios neuroendocrinos, es decir, de los dos sistemas, nervioso y endocrino, de esos múltiples cambios que se dan durante el ejercicio donde hay hormonas y neurotransmisores que se incrementan muchísimo, como por ejemplo los que están aquí del lado derecho, ¿no? No solamente la producción alta de catecolaminas o de cortisol o de las endorfinas, que pues tienen múltiples funciones, ¿sí? Como el hecho de generar una sensación de bienestar,
¿no? Y generar una alta disposición de glucosa, generar estados de alerta que aumentarán el flujo cardiovascular y en fin, todas las bondades que generan esta descarga de hormonas que se incrementan mucho durante la actividad física, o algunos que se incrementan de manera regulada, o algunos que no se incrementan mucho, o que incluso pueden llegar a disminuir dependiendo varios factores que ahorita vamos a platicar, ¿no? Como la intensidad y volumen del ejercicio. Pero bueno, seguramente entonces estarán ya conceptualizando todos esos cambios eh, endocrinos y de neurotransmisores que están poniéndose en marcha durante la actividad física. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces la respuesta inmunitaria? Pues justamente como lo acabamos de mencionar, si hay cambios, en este caso motivados por la respuesta inmunitaria, es decir, cambios en el sistema nervioso y endocrino, pues esos cambios van a repercutir en la función, en este caso, con la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria o inmunológica durante el ejercicio es un estado dinámico, influenciado por hormonas y neurotransmisores derivados de la actividad física. En consecuencia de lo que ya mencionamos, entonces esos cambios del sistema nervioso y endocrino pues tendrán seguramente alguna influencia, vamos a ver de qué tipo, sobre el sistema inmunitario. Y esa influencia pues no va a ser otra cosa más que promovida justamente por esas hormonas y esos neurotransmisores. Y podríamos hablar en detalle de muchos de ellos, sobre todos y cada uno de ellos, pero será muy engorroso. Solamente quisiera mostrarles algunos representativos para que puedan tener una visión de cuáles son esos cambios sobre el sistema inmunitario de esa actividad física. Las catecolaminas, por ejemplo, esas hormonas que sabemos están muy pronunciadas durante la actividad física, sobre el sistema inmunitario pueden tener dos vertientes dependiendo justamente la naturaleza del ejercicio. Pero en un ejercicio ligero o moderado, vamos a hablar de que van a tener una modulación aguda que será benéfica para la respuesta inmunitaria, ya que promoverán las catecolaminas la circulación al aumentar el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca, promoverán que nuestras células de defensa se movilicen más dentro de toda nuestra economía. Y entonces se promueve la circulación y actividad de las células natural killer, de los neutrófilos y linfocitos hacia los tejidos periféricos durante un ejercicio agudo. Y eso es lo que normalmente produce cuando el ejercicio es moderado, cuando es programado. Sin embargo, las mismas catecolaminas, cuando el ejercicio se genera de manera más intensa, crónica o de manera inadecuada, puede tener el efecto contrapuesto, puede generar la supresión de la respuesta inflamatoria y de la propia respuesta inmunitaria que ya platicamos. Y esto porque sabemos que nuestras células de defensa, muchos de ellos, como los linfocitos T, los propios macrófagos, tienen receptores de tipo beta 2 adrenérgico, que ante una hiperestimulación que puede ser provocada por un ejercicio intenso o crónico, entonces el efecto neto que se genera es hacia la supresión de la respuesta inmunitaria. Y este efecto se da sobre todo en el post-ejercicio de una actividad física intensa, vigorosa. Y además se disminuye su actividad de síntesis, su actividad sintética, sobre todo de producción de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral o de la interleucina 1 beta. Y entonces, de esta manera se fortalece todavía la supresión, se incrementa la supresión inmunitaria e inflamatoria. Y entonces, las catecolaminas, al igual que el cortisol, que ahorita vamos a platicar, pues tienen ese efecto dual sobre la respuesta inmunitaria. Que si bien son hormonas que sabemos y ya mencionamos ahorita, que se modifican durante una actividad física, bueno, dependiendo la intensidad, la regularidad y el volumen de ese ejercicio, pues pueden tener un efecto
en estos dos sentidos y es algo a tomar en cuenta. Si ya mencionamos que el sistema nervioso, endocrino y inmunitario están conectados, pues este gran sistema a su vez va a estar influenciado por la parte emocional, por la parte psicológica, el psique, y entonces le agregamos a nuestro sistema neuroendocrino inmunitario la parte psicológica y hablamos de un eje psiconeuroendocrino inmunitario. Y entonces el estado anímico, pues a su vez va a influenciar directamente sobre el sistema nervioso y como ya mencionamos, hacia los otros dos sistemas. Entonces, una situación de estrés, no nada más físico, sino ahora psicológico, pues va a promover aún más la liberación de una mayor cantidad de catecolaminas. Y esas catecolaminas, producidas de manera intensa, crónica, como ya lo mencionamos, pues van a fortalecer justamente esos procesos inmunitarios alterados. Y dentro de esta alteración, es posible que sea la base esta desregulación de nuestro sistema psiconeuroendocrino lo que genere procesos inflamatorios crónicos alterados que puedan generar la base de problemas neurodegenerativos o metabólicos que tienen que ver con procesos inflamatorios crónicos o procesos inmunológicos alterados. De tal manera que algunas enfermedades neurodegenerativas o crónico-degenerativas, la misma diabetes, la obesidad, pues van a tener mucho que ver con estos cambios endocrinos, neurológicos e inmunitarios. Más aún, el cortisol, que también es una hormona que se modifica durante el crecimiento, el ejercicio, perdón, pues igual va a tener una doble cara. Un efecto agudo generado durante un ejercicio moderado que suprimen la producción de citocinas proinflamatorias. Principalmente factor de microbiota tumoral, interleucina 1 beta, y reducen la migración de neutrófilos hacia los tejidos después de un ejercicio. Un efecto crónico propiciado por un ejercicio excesivo suprimirá aún más, ya no nada más la respuesta inflamatoria, que ya mencionamos que es algo innato, algo inespecífico, sino ahora también tendrá efectos sobre la respuesta adaptativa, sobre la respuesta inmunitaria y puede generar este cortisol una depresión, una represión de los linfocitos T, es decir, de la respuesta celular, y de los linfocitos B, es decir, de la respuesta humoral, con una disminución de la producción de anticuerpos, principalmente de las IgA secretoras, lo que puede generar una mayor susceptibilidad a padecer procesos infecciosos, principalmente de vía respiratoria. Promueven una respuesta de tipo TH2 y pueden incluso sorprendentemente generar que los linfocitos reactivos se apoptosen, es decir, se les induzca su muerte celular, lo cual pues todavía genera una represión mayor a nuestro sistema de defensa. Y eso provocado por un ejercicio, en este caso, excesivo. De tal manera que entonces tiene esa dualidad dependiendo de la naturaleza del ejercicio. Y en algunos casos, también este cortisol, por múltiples mecanismos, puede generar la malfunción de, de los procesos de reparación tisular. Y bueno, catecolaminas, cortisol, son dos situaciones que tienen, digamos, un efecto dual, una parte buena al estimular bajo ciertas condiciones el mecanismo de defensa, pero bajo otras, como el ejercicio intenso, crónico, prolongado, pues pueden generar efectos perjudiciales sobre el sistema inmunitario. De esta manera, así como ejemplos, mencionamos estos dos, pero no son los únicos. Básicamente, la mayor parte de las hormonas y neurotransmisores que están involucrados en el ejercicio pues, tendrán algún efecto que ya ha sido bien descrito sobre el sistema inmunitario.
Por ejemplo, la prolactina estimula la proliferación de linfocitos, las síntesis de interleucina 2 e interferón, es decir, tendrán efectos proinflamatorios y proinmunitarios. Las endorfinas que nos hacen sentir bien después de un ejercicio también participan en la regulación de citocinas antiinflamatorias desde los macrófagos y linfocitos al reducir el estrés y la ansiedad, efecto que también producen a través de la disminución en la producción de cortisol. La dopamina, serotonina tendrán efectos inmunomoduladores, lo mismo que neurotransmisores como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que además de generar una neuroprotección y neuroplasticidad a nivel tejido nervioso y muscular, también participan en la inmunomodulación mediante interacciones directas con las células gliales y las células inmunitarias, reduciendo la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, tienen efectos inmunoreguladores. O el factor de crecimiento del endotelio vascular que se genera para fomentar la síntesis en la hipertrofia muscular, por ejemplo. ¿Sí? También tiene efectos en la inflamación, pues puede aumentar la permeabilidad vascular, facilitando la migración de células inmunes. La hormona del crecimiento, también muy importante, pues promoverá la proliferación y diferenciación de linfocitos y neutrófilos, evitará la apoptosis y migración de macrófagos, pero en dosis altas puede aumentar la producción de citocinas proinflamatorias. Es decir, si vemos todas las hormonas y neurotransmisores que se modifican durante el ejercicio, tendrán diferentes efectos sobre el sistema inmunitario. Y estos efectos, en muchas de las ocasiones, pues, tendrán que ver con la concentración y el tipo de ejercicio y actividad física que se está realizando. De manera local, sabemos que durante el ejercicio también el propio músculo se convierte en un órgano endócrino, un órgano secretor, y secreta, como muchos tejidos, sustancias. Ya hablamos del sistema endocrino, ¿no? Ya hablamos del sistema nervioso y del sistema inmunitario, que es nuestro tema de interés. Pero el músculo también, con sus fibras musculares, también tiene la capacidad de secretar sustancias que denominamos miocinas o mioquinas, y que además de facilitar la disposición de ácidos grasos, de glucosa y de varios otros efectos metabólicos durante la actividad física, esas miocinas o mioquinas también tienen efectos sobre la función inmunológica. 4 o 5 de ellas que aquí les pongo en esta diapositiva son muy claros y muy estudiados sus efectos, sobre todo en la primera, de la interleucina 6, que es la más importante y la que más se secreta por el músculo, que, pues como ya mencionamos, tiene que directamente influir al páncreas, al hígado y al tejido adiposo para la disposición de glucosa durante la actividad física. Pero más allá de los efectos metabólicos, la interleucina 6 tiene una actividad, también fíjense, una actividad dual. Por un lado, en ejercicio eh, ligero, moderado, tiene un efecto antiinflamatorio que induce la producción de interleucinas antiinflamatorias como la interleucina 10 o el receptor antagónico de la interleucina 1, pero bajo otras condiciones como ejercicio intenso, un sobreentrenamiento o en casos de infección, tiene un efecto completamente contrario, en favor de la inflamación, y que va a propiciar la movilización y la activación de células inmunes al tejido muscular, propiamente dicho, ¿vale? Y a su vez puede estimular la producción de cortisol en estos casos. Entonces, lo mismo, dependiendo de la actividad, pues va a ser el efecto que tenga esa miocina, que es la interleucina 6. Ahí, perdón, ahí está algo de las letritas, pero es la interleucina 6 la que va a tener ese efecto igual. Otra miocina que se produce por el músculo y que no había sido descrita en este tejido, porque es bien sabido que la interleucina 10 es producida por células fagocíticas, entre otras, es decir, células de la respuesta inmunitaria y de la respuesta inflamatoria. Pero hoy sabemos que el músculo también secreta interleucina 10, y esta va a tener
un mismo efecto como lo hace en todo nuestro cuerpo, un efecto antiinflamatorio que inhibe la producción de citocinas proinflamatorias de este tipo y es crucial para apagar o disminuir la respuesta inflamatoria una vez haber concluido el ejercicio, es decir, cumplido la función del músculo. La función inmunitaria hay que regularla, no hay que potenciarla, de tal manera que el propio músculo genera eh, su propia citocina, su propia miocina, que va a regular los procesos inflamatorios para facilitar la reparación y la recuperación muscular. En tanto, el ejercicio sea, como ya hemos mencionado, paulatino, regular y no sea hacia el sobreentrenamiento. Otra situación que se produce más en la actividad que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza es la interleucina 15, que se ha empezado a decir que modula a los linfocitos T y a las natural killers directamente en músculo. Entonces, no está bien descrito, pero últimamente pues, se le ha dado mucha importancia a esto justamente en la regulación de la respuesta inflamatoria e inmunitaria que se da a nivel muscular en este tipo de actividad. Otra miocina, la iricina, que se ha descrito que se desarrolla más o se secreta más en actividades o en actividad física que tiene que ver con el incremento de la resistencia muscular. Y lo mismo tendrá un efecto sobre la supresión de la inflamación crónica de bajo grado, que está asociado, porque así se ha estudiado, en pacientes con obesidad y enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes. Entonces, la actividad, dicho de otra manera, la actividad física en este tipo de pacientes pues tendrá un efecto benéfico al suprimir la inflamación que provoca estas enfermedades justamente. Entonces, promoverla, como ya lo estamos mencionando. El factor inhibidor de leucemia, pues, también es una situación que recientemente se ha descrito que desarrolla el músculo, pues también tiene que ver con la regulación de la proliferación de las células hematopoyéticas. Y en este sentido, pues aunque está en estudio, pues vemos que el músculo genera también su propio entorno que regula o propicia la inmunomodulación, ¿va? Entonces, aquí vemos que la propia actividad física, el ejercicio, con todos los cambios neuroendocrinos, pues, tienen influencia en alguna forma sobre el sistema inmunitario. Si vamos bien hasta aquí, pues continuamos con nuestro tercer punto, que son qué factores afectan la inmunidad durante el ejercicio. Pues ya vimos que propiamente el ejercicio, al generar esos cambios neuroendocrinos, pues van a modificar la inmunidad, pero de manera más concreta, ¿qué afecta la inmunidad durante el ejercicio? Bueno, pues seguramente ya lo empezaron a visualizar. Que la intensidad del ejercicio, el volumen del ejercicio, es uno de los factores que modifican esa respuesta inmunitaria. Cuando esta actividad física es óptima, pues el resultado es favorable para el sistema inmunitario, pero cuando no, puede ser perjudicial. Pero no es el único punto. El estado de entrenamiento, el tipo de ejercicio, el estado nutricional, la hidratación, la edad, el estado de salud en general, las condiciones de estrés, como ya vimos también, pues son factores que afectan la inmunidad, la respuesta inflamatoria e inmunitaria durante el ejercicio. Los periodos de descanso y recuperación serán factores también que tienen que ver con la afectación de la inmunidad y algunos otros factores ambientales que también son de interés y que rápidamente comentamos. La intensidad y volumen del ejercicio, como ya empezamos a visualizar, un ejercicio ligero o moderado cuya demanda no exceda del 70% del volumen máximo de oxígeno, realizado durante un periodo de 60 a 90 minutos, se ha descrito importantemente que mejora la vigilancia inmunológica de nuestras diferentes estirpes celulares, las que ya mencionamos al principio, y previene la inflamación crónica a través de la secreción de múltiples citocinas, como por ejemplo nada más la interleucina 10. Entonces, digamos un punto bueno
del ejercicio moderado, regulado, con un buen entrenamiento y calentamiento previo, genera este punto positivo. Sin embargo, está muy bien estudiado también que el ejercicio intenso y prolongado que demanda un alto consumo de oxígeno y realizado durante largos periodos, mayores a 90 minutos, crea un periodo de ventana abierta caracterizado por una redistribución de las células linfoides, sobre todo, que generan una linfopenia post el ejercicio. Después del ejercicio, entonces, por todos los cambios que ya vimos, que propicia sobre todo las catecolaminas, incrementan la circulación y la movilización de nuestras células linfoides para que vayan a los tejidos que pues, seguramente se están desgarrando, en este caso durante la actividad intensa. Esos microdesgarros pues demandan que nuestras células de defensa vayan a ver qué está sucediendo ahí en los músculos. Y en ese sentido, a nivel sanguíneo, se ha descrito muy bien, se ha evidenciado que se disminuye la cantidad de células de defensa en el post-ejercicio. Y esta disminución sanguínea de células puede suprimir bajo estas condiciones la función de los linfocitos T y de linfocitos B, es decir, de la respuesta celular y humoral, sobre todo de la producción de inmunoglobulina en las diferentes secreciones, sobre todo en la vía respiratoria y de la vía digestiva, lo cual puede generar que al estar abierta esta ventana se aumente, se propicie un mayor riesgo de infecciones. Y eso está muy bien estudiado porque de manera anecdótica pues, se empezó a visualizar hace unos 15 o 20 años que lo que genera después de un maratón, los maratonistas pues tenían un mayor índice de infecciones respiratorias. Entonces, esta ventana abierta que se abre cuando el ejercicio es muy intenso y prolongado, pues obedece justamente a ese cambio neuroendocrino que abre esa ventana de supresión, lo cual puede generar un mayor riesgo de infecciones, como estamos comentando. Ese efecto de ventana abierta pues, ha sido evidenciado justamente como lo muestra la imagen o la gráfica de la izquierda, ¿sí? Cuando la demanda es muy alta de oxígeno y los cambios neuroendocrinos son muy altos, muy marcados, pues tienen repercusiones sobre el sistema inmunitario que, por ejemplo, el sobreentrenamiento pues, facilita esa movilización, dijimos, de células y componentes tumorales que generan esa mayor susceptibilidad a enfermedades. Hay otra teoría o eso que se denomina como la curva en J que muestra la relación entre la intensidad del ejercicio y el riesgo de infección. Pero aquí ya se incluyen a los pacientes o a las personas que no hacen ejercicio o que hacen ejercicio moderado, donde en el eje de las X encontramos la proporción mayor que se da, por ejemplo, en los sedentarismos, en el sedentarismo, en las personas sedentarias, que tienen hasta 5 veces más posibilidades de generar o de padecer enfermedades respiratorias que las que hacen ejercicio ligero, que disminuye a casi la mitad, o que hacen ejercicio moderado, que disminuyen a 1 o 2 veces la posibilidad. Pero en este punto y a partir de este, cuando la intensidad del ejercicio se vuelve mayor, pues también se vuelve mayor la posibilidad o el riesgo de padecer alguna infección por toda esta sobrecarga neuroendocrina que se genera y que ya hemos comentado. Respecto al tipo de ejercicio, pues el ejercicio aeróbico es el más estudiado y ha mostrado beneficios claros en favorecer la vigilancia inmunitaria y la respuesta sobre todo a las vacunas. Entonces, en contraparte, el ejercicio anaeróbico, bueno, más allá de que fortalezca los músculos, aumente la presencia y la masa muscular, mejora también la respuesta inmunitaria, la circulación y la activación celular. No obstante, como ya hemos dicho, cuando este además es intenso y por largos periodos, deprime la capacidad inmunitaria. Entonces, es un punto también a tener en cuenta para que todo tipo de entrenamiento y actividad pues, sea valorada y vigilada por, por profesionales de la salud correspondientes. El estado de entrenamiento se dice mejora la regulación de la respuesta inflamatoria a través de la secreción de citocinas pro y antiinflamatorias
y una mayor actividad de células natural killer. Las personas sedentarias o no entrenadas pueden experimentar mayores desequilibrios inmunológicos después del ejercicio al cual no están habituados. Entonces, el estado de entrenamiento, pues, con un buen plan, pues generará una mejor inmunovigilancia. Algo muy importante serán los periodos de descanso y de recuperación. La falta de sueño, por ejemplo, y la recuperación inadecuada de periodos de descanso entre sesiones pueden aumentar, como ya vimos, pues, los niveles de cortisol, porque a final de cuentas es un estrés para el cuerpo físico y psicológico. Y ya mencionamos que el cortisol pues, puede generar una depresión del sistema inmunitario, sobre todo en el post-ejercicio. Entonces, hay que tener en cuenta muy claramente los periodos de descanso y de recuperación relacionados al post-ejercicio y con la actividad de nuestro ciclo circadiano. El estrés psicológico también es un factor importante que afectará la inmunidad durante el ejercicio, ya que, ya lo mencionamos, al estar en un estado emocional tenso, estresado, incrementará los niveles de cortisol, lo que ya vimos que suprime la función de linfocitos T y la producción de anticuerpos, es decir, la respuesta tanto celular como humoral, y favorecerá muy importantemente lo que denominamos como el estrés oxidativo que propicia el envejecimiento de nuestro propio sistema inmunitario. Por decirlo menos, pero también nos puede llevar a, como consecuencia, la generación de estados degenerativos. Factores ambientales como la contaminación, la altitud, por la disponibilidad de oxígeno, las temperaturas en los lugares donde realizamos actividad física, pues tendrán que ver también con el estrés oxidativo, con los procesos inflamatorios que pueden afectar negativamente la función inmunitaria. Entonces, pues hay que buscar un escenario adecuado, lo más óptimo, para que nuestro sistema inmunitario no se vea entorpecido. Evidentemente, y lo decía el último, no porque sea el menos importante, sino porque vamos a aclarar algunos puntos al respecto, la nutrición y el estado de adaptación pues serán factores muy importantes que pueden afectar, sobre todo en favor, la inmunidad durante nuestro ejercicio. Una dieta adecuada de manera general pues favorecerá la función inmunológica. Por lo contrario, la malnutrición o la deshidratación restringirán o generarán compromiso de nuestras barreras mucosas, de la respuesta innata, pero también de la respuesta inmunitaria, con la posibilidad de generar un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad, sobre todo infecciosa. Y en este punto pues retomo una frase que decía Hipócrates, dice, la antigua, y algunos de ustedes quizá la conocen. Dice que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y eso porque pues justamente nos da pie a ver algunos puntos, espero, de interés respecto a las condiciones de alimentación y su impacto en los mecanismos de defensa. Lo que comemos impactará no nada más en nuestras funciones metabólicas, fisiológicas, sino en nuestro interés pues, ver cómo impacta en nuestras defensas. Tanto los macro como los micronutrientes pues, son esenciales para los primeros para generar una mejor estructura y funcionalidad de nuestro sistema inmunitario, porque nuestras células en sus membranas, en su citoplasma, pues necesitan macronutrientes, aminoácidos que se obtienen de estos pues, para generar una membrana fuerte, funcional, tanto de todas las células T, B, inflamatorias que generan o que están formando parte de nuestras barreras innatas y adaptativas. La propia barrera epitelial pues, necesita de esa estructura y funcionalidad que ya mencionamos. Los micronutrientes pues, actuarán la mayor parte de ellos como cofactores que facilitarán y se proporcionan de manera adecuada la síntesis de las reacciones inmunológicas, es decir, de los anticuerpos y de todas las sustancias que nos protegen contra, por ejemplo, un daño oxidativo o contra productos secretados por agentes invasores que pueden causarnos daño. De tal manera que, al igual que con las leyes de la alimentación, pues aquí el equilibrio será uno de los factores claves
puesto que la deficiencia o el exceso afectará en la respuesta inmunitaria. Eh, pues el plato de bien comer y con su diferente clasificación eh, los alimentos, bueno, pues es un punto importante a considerar, no voy a meter en ese punto, sino más bien me voy a enfocar o debemos poner en cuenta otro sistema de clasificación como es el sistema NOVA, de acuerdo al nivel de procesamiento que tienen estos alimentos, desde los no procesados hasta los ultraprocesados. Puesto que desde esta visión se ha estudiado más el impacto que pueden tener justamente ese nivel de procesamiento de los alimentos sobre el sistema inmunitario. Lo ideal es justamente que pues, pudiéramos consumir alimentos del grupo 1, es decir, alimentos frescos, que no estén o que estén mínimamente procesados, pero es difícil pues, que nos volvamos eh, consumidores de carnes, por ejemplo, de productos como los huevos, que los consumamos de manera directa sin procesamiento, además de que se pueden, como sabemos, generar algunos factores de riesgo a la salud. Pero bueno, eh, desde el punto de vista inmunológico, pues lo ideal es que estos alimentos pueden ser así consumidos sin procesamiento. Puesto que conforme nos vamos del grado 1 al grado 4, ¿sí? Desde el punto de vista inmunológico, la ultraprocesación o los alimentos procesados son alimentos que van a propiciar fenómenos de inflamación y de susceptibilidad mayor a enfermedades inmunitarias. Más allá de, por ejemplo, de que el consumo de alimentos procesados, sobre todo cuando estos son en exceso, pues generen enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, pues esta obesidad, pues sabemos, genera un proceso de inflamación, pero ya por sí los alimentos ultraprocesados generan ese condicionamiento de procesos inflamatorios que, si bien están mediados en la inflamación, no nada más, no se necesita estar obeso para generar esa inflamación al consumir en mayor medida ese grupo 4 de alimentos procesados o ultraprocesados. De tal manera que desde el punto de vista inmunológico, un alimento ultraprocesado generará más riesgo de que estos se consideren como más extraños, es decir, como más antigénicos y generen procesos inflamatorios en respuesta a su presencia. Así como, ya vimos, puedan generar por errores propios propiciados por este grupo de alimentos que padezcamos alguna enfermedad inmunitaria, llámese una alergia, llámese alguna situación de hipersensibilidad. Pero bueno, aquí les empezaré a mostrar una serie de alimentos o nutrimentos o nutrientes que tienen tanto un impacto positivo como algunos con impacto negativo sobre nuestro sistema inmunitario. Quizás sea un poquito cansado, pero espero sea de interés para que lo tomen en cuenta al hacer sus recomendaciones para que se busca no fortalecer, porque yo les decía, la respuesta inmunitaria no la tenemos que fortalecer ni incrementar, porque el exceso de la respuesta inmunitaria, el fortalecimiento, pues nos puede generar alteraciones del sistema inmunitario como fenómenos de hipersensibilidad o proinflamatorios que tienen varias consecuencias, sino más bien es la inmunomodulación, una respuesta inmunitaria óptima, bien regulada, bien modulada. Esa sería la palabra. Entonces, para que tengamos una respuesta inmunitaria eficiente y regulada, pues se recomiendan este tipo de macronutrientes, ¿no?, que tienen un efecto positivo, llamémoslo así, no para fortalecer, sino un efecto positivo. Y pues evidentemente el consumo de proteínas pues facilita la síntesis de todo lo que necesitan nuestras células para poder trabajar y para hacer su función, como la síntesis de anticuerpos, la síntesis de citocinas y la proliferación de las propias células, porque demandan una gran cantidad de energía que se puede obtener de estas proteínas, así como de los aminoácidos que se requieren para justamente esta actividad sintética. La deficiencia afecta la inmunidad celular y humoral, ¿sí? Entonces, un déficit proteico pues,
tendrá repercusiones para generar una proliferación celular deficiente, pero también podrá generar una inmunodeficiencia de anticuerpos, en otras palabras, lo que estoy comentando. Entonces, es importante el aporte de proteínas, ¿sí? Y aquí del lado derecho, en las fuentes, pues ahí ustedes serán quizá más expertos en las mejores fuentes de cada uno de estos macronutrientes y micronutrientes, pero bueno, pues nada más para que no se nos olvide tener esa referencia. Y debajo una dosis mínima recomendada para cada uno de estos grupos, aunque pues evidentemente también esto puede tener modificaciones dependiendo de la actividad física. En el caso de los lípidos, pues altamente recomendable el consumo de ácidos grasos tipo omega 3, ¿sí? Principalmente el EPA y el DHA, que está bien confirmado que tienen una actividad antiinflamatoria, inmunoreguladora, a través de un grupo de moléculas que se conoce como resolvinas. Entonces, estos omega 3 pues, tendrán un efecto positivo sobre la inmunoregulación y para generar unos mecanismos de defensa más eficientes a nuestra economía. Y ahorita mencionamos cómo se actúan estas resolvinas en la siguiente diapositiva. El consumo de fibra dietética de prebióticos también regulan la producción de ácidos grasos de cadena corta y fortalecen la barrera intestinal y en general todas las barreras de nuestra respuesta innata que mencionamos al principio. Y de esta manera también regulan o modulan la respuesta inmunitaria. Entonces, el consumo de prebióticos, fibra dietética, también será importante, pues modifica positivamente la respuesta inmunitaria. El consumo de carbohidratos, pues además, como sabemos, es nuestro principal combustible, reduce, al tener una buena disponibilidad de glucosa a través de estas fuentes de macronutrientes, reduce la necesidad de secretar cortisol y adrenalina y por tanto pues atenúa la inmunosupresión. Entonces, al disminuir la producción de síntesis de cortisol y adrenalina, pues evitamos que estos nos depriman nuestro sistema inmunitario. Entonces, una aportación suficiente de proteínas, carbohidratos y lípidos en este sentido, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Las resolvinas del omega 3 pues se ha descrito y te lo pongo aquí porque pues, tiene mucho auge, mucha importancia y está muy bien estudiado el cómo reducen la permeabilidad vascular, también reduciendo con ello los procesos inflamatorios que generan edema y promueven la fagocitosis de los tejidos dañados, promueven la síntesis de situaciones antiinflamatorias y muy importantemente, pues promueven la reparación de los tejidos, en este caso el tejido muscular. Algunos macronutrientes con impacto opuesto, con impacto negativo, pues eh, además de los efectos metabólicos, pues son básicamente los que ya también conocemos. Las grasas saturadas y las grasas trans promueven la inflamación crónica, aunque sea de bajo grado, pero que se vuelva crónica, ¿sí? Entonces sabemos que generan problemas ahí en nuestro organismo, que pueden generar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Generan una alteración de la microbiota intestinal, generan una disbiosis que genera un ciclo vicioso que puede traer como consecuencia otros problemas de base inmunológica, inflamatoria, que se van sumando por estas situaciones de los macronutrientes. Los azúcares añadidos en exceso pueden suprimir la actividad de los neutrófilos y promover la inflamación. Otra vez son promotores proinflamatorios crónicos y si estos se consumen de manera cotidiana, pues sabemos todos los efectos que pueden tener. Los aditivos como los emulsificantes y los estabilizadores, algunos como el polisorbato 80 y la carbosimetilcelulosa, están bien descritos que pueden dañar la capa de moco intestinal y respiratoria y promover la inflamación. Es decir, son efectos negativos porque tienen un efecto proinflamatorio y eso genera susceptibilidad a aparecer otros problemas. De los micronutrientes con impacto positivo, pues están las vitaminas.
Las vitaminas que en general, ya mencionábamos, son utilizadas como cofactores en la actividad de nuestras células inmunitarias, en la actividad de síntesis y en la conformación de las barreras mucosas. Concretamente, la vitamina A, por ejemplo, mantiene la integridad de las mucosas, digestiva, eh, respiratoria y piel sobre todo, y su deficiencia deteriora la inmunidad y aumenta la susceptibilidad de infecciones. La vitamina D, que también le ponen mucho auge, pues es importante para la respuesta inmunitaria tanto innata como ya adaptativa y modula la producción de péptidos antimicrobianos que se encuentran en algunas secreciones de nuestras mucosas que ya habíamos mencionado. Y bueno, pues esta tiene mucho auge y mucho estudio, este, y pues es una fuente importante de modulación de nuestra respuesta inmunitaria que que hay que tomar en cuenta. La vitamina C es un potente antioxidante, igual que la vitamina E, y que en general mejora la función de las barreras epiteliales y estimula la producción y activación de leucocitos, de linfocitos T principalmente. Las fuentes que están ahí, pues nada más como recordatorio y alguna recomendación sobre la dosificación que se requiere de cada uno de estos componentes. De los micronutrientes, pues es importante tener en cuenta estos elementos. Un tema muy importante que igual nos daría mucho que hablar por tantas interacciones que tiene, tantas repercusiones a favor y en contra cuando se encuentran en un estado alterado, pues es la situación de los probióticos. Es la salud intestinal, mejora la inmunidad y la mejora de la inmunidad tiene que ver con los probióticos. Y es que los probióticos en cantidades adecuadas, nuestra microbiota, confieren un mecanismo de defensa muy efectivo a nuestro cuerpo, no nada más a la vía digestiva, sino a la inmunología en general de nuestro cuerpo. Primeramente porque apoyan la función de la barrera intestinal, es decir, formarán parte de esos mecanismos de defensa inespecíficos, ciertamente, físicos y mecánicos que están ahí formando parte de nuestras barreras sinápticas, pero también competirán por alimento y espacio contra los microorganismos patógenos, aquellos que nos pueden causar daño. Entonces, los probióticos, nuestra microbiota compite por ese alimento, esos sustratos que podrían ser utilizados por bacterias o microorganismos patógenos y por un espacio. Además de que como producto de su metabolismo producen sustancias que pueden limitar el crecimiento de estos microorganismos patógenos. Al ser microorganismos vivos que están en contacto con nuestra barrera epitelial en las diferentes porciones de nuestra inmunidad innata, eh, pues es generar un estímulo constante y eso es muy bueno para nuestro sistema inmunitario porque mantendrán, digamos, el estado activo, pero un estado activo regulado que incrementa la producción de citocinas, de anticuerpos y en general mantiene activo nuestro sistema inmunitario y concretamente regulan la producción de inmunoglobulinas, en el caso muy particular de la inmunoglobulina A, que se encuentra en todas nuestras secreciones, desde el sudor, que es en pocas cantidades, pero sobre todo en las secreciones respiratorias, digestivas, genitourinarias, conjuntivales, etcétera, donde esta inmunoglobulina cumple funciones muy, muy importantes. Y todo eso es promovido por la presencia de los probióticos. Las fuentes, pues ustedes ya lo saben, el yogur, el kéfir, el chucrut y otros alimentos fermentados, pues son fuentes importantes de probióticos. Hasta el pulquito, ¿por qué no por ahí, no? Pero bueno, es un comercial más que otra cosa. De tal manera que entonces el mantener la flora bacteriana, la microbiota intestinal, generará una mejoría en la función inmunitaria. Esta situación nos da para hablar de mucho, no es el momento, pero pues tiene que ver con nutrición, tiene que ver con deporte y tiene que ver con la inmunidad. Entonces, tomémoslo muy en cuenta también. Algunos micronutrientes con impacto inmunológico positivo, que también actúan como cofactores, son los minerales como el zinc, el hierro, el selenio, que últimamente está
también muy bien descrito, que actuarán algunos como antioxidantes y otros como estimulación de células inmunitarias, o que son importantes para la funcionalidad de células inespecíficas como las células natural killer. Entonces, el zinc, hierro, selenio son micronutrientes muy importantes. Algunos muy específicos y que también están en auge en múltiples estudios son algunos aminoácidos como la cisteína, ¿sí? Aunque no son todos, pero les pongo aquí este nada más como un ejemplo de aminoácidos que, siendo la fuente para la síntesis de otros elementos como el glutatión o la taurina, que encontramos en estas fuentes, pues tienen efectos muy interesantes sobre el sistema inmunitario, como son la neutralización de radicales libres, porque en todo proceso inflamatorio inmunitario, pues hay actividad celular que dijimos y humoral, pero dentro de estos componentes humorales que se secretan, también se producen radicales libres que tienen un objetivo sobre la neutralización de antígenos bacterianos, por ejemplo, pero también esos radicales libres pueden afectar a células sanas y durante el ejercicio intenso también se producen radicales libres. Y entonces la cisteína a través de glutatión y la taurina nos protegen de esos radicales libres para que no dañen a nuestros, no nada más a nuestros músculos, sino a nuestros tejidos sanos en general. Y también protegen a las células inmunitarias, esas que llegan ahí al músculo tras el ejercicio, como ya hemos mencionado, para que esos linfocitos y esos neutrófilos no se dañen por el estrés oxidativo que genera el ejercicio. Entonces, es un efecto muy importante y que está en auge últimamente y que tiene efectos inmunológicos importantes. Promueve la proliferación y funcionalidad de linfocitos inmunoreguladores, es decir, con una actividad para que se regule esa inflamación derivada del propio ejercicio. El glutatión de manera particular conjunta y elimina toxinas y metabolitos de desecho producto del ejercicio que podrían sobrecargar al sistema inmunológico y de esta manera pues evitan que la inflamación o la respuesta inmunitaria se perpetúe. Entonces descarga al sistema inmunitario de eliminar esas toxinas y este derivado de aminoácido glutatión pues también tiene un efecto benéfico en ese sentido de la inmunoregulación. Los polifenoles también, como compuestos bioactivos, pues van a tener un efecto antioxidante indirecto, ya que inducirán la síntesis de enzimas antioxidantes endógenas, que tienen que ver justamente con el mismo estrés oxidativo que genera el ejercicio. La curcumina, el resveratrol, la quercetina, que se encuentran en algunos productos que les menciono, atenúan la respuesta inflamatoria. El té verde y los arándanos se ha descrito que favorecen la conservación de la microbiota y fortalecen la integridad de la barrera intestinal e intervienen en la replicación viral por estímulo de los linfocitos y de las células natural killer. Entonces, estos dos en particular pues, tienen un auge muy reciente y están bajo estudio, bajo el enfoque de varios investigadores por sus efectos más allá de metabólicos en la inmunoregulación con un efecto neto positivo. Y bueno, hay otros varios elementos, pero bueno, por cuestiones de tiempo, para no saturarlo más, pues con eso vamos a ir concluyendo. Entonces, al aprovechar ese estado eh, positivo de la inmunidad durante el ejercicio, pues es importante cuidar ese estado inmunitario y aprovecharlo para, por ejemplo, favorecer la vacunación en los deportistas, que no está contraindicado, sino está eh, recomendado para, a través de un plan adecuado y personalizado de vacunación, pues se aproveche ese estado inmunológico. Y bueno, pues aquí les pongo algunas vacunas que son recomendables. Bueno, por ejemplo, el caso de la influenza, la anticovid, la hepatitis, tétanos y algunos otros que están incluidos en el cuadro nacional de vacunación, que sobre todo bajo algunas condiciones especiales sí deben de tomar en cuenta, mientras tanto tenga que ver, como ya mencionamos, un buen plan de entrenamiento, descanso, una buena rutina,
generará un impacto positivo en nuestro sistema inmunitario, en el deporte. Y eso propiciará que se pueda aprovechar para que la vacunación, que a su vez va a fortalecer y a disminuir el índice de, de enfermedades en los deportistas, pues es importante entre ustedes y para quienes atienden que realicen deporte, pues fomenten esta actividad, ¿no? Entonces, es importante entonces la vacunación de, como parte importante de esas consideraciones inmunológicas en la actividad física. De esta manera, el efecto global del ejercicio como inmunomodulador es fundamental para mantener un sistema inmunológico saludable. La interleucina 6, que es una miocina producida por el músculo y otras células, seguida de la interleucina 10, que también la produce el propio músculo y otros elementos celulares, pero concretamente en el músculo durante el ejercicio, crea un efecto antiinflamatorio neto, crucial para contrarrestar la inflamación crónica de bajo grado asociada a la obesidad. Si hagamos ejercicio para que esto, además del consumo energético, pues favorezca la regulación de la inflamación, que medían la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento. El ejercicio también provoca un aumento transitorio del número de linfocitos en sangre, pero ya dijimos, estos se distribuyen a los tejidos y mantienen un sistema de vigilancia inmunológico importante, en tanto sea regulado, porque si fuera muy intenso, inapropiado o un sobreentrenamiento, pues pueden tener un efecto contraproducente, como lo estamos comentando. El ejercicio regular mejora la capacidad del sistema inmunológico para hacer su función, detectar, procesar, neutralizar y destruir agentes infecciosos, células infectadas por estos agentes o incluso contra las células precancerosas. La inflamación que se produce en un ejercicio leve a moderado, pues es promovido por un daño tisular localizado y controlado a manera de desgarros, pero que es temporal y autolimitado, que puede durar algunas horas o un par de días, 3 días, cuando mucho, ¿sí? Y esto es una respuesta, como ya mencionamos, adaptativa beneficiosa, derivada de la activación o de los cambios neuroendocrinos, que a su vez tienen repercusión en estas células que se incrementan tras el ejercicio. Y estas propias células son importantes para la reparación y el fortalecimiento muscular como un mecanismo de supercompensación. Sin embargo, hay que cuidar no llegar a esto, a la inflamación crónica, que se propicia más cuando el ejercicio es intenso, crónico, un sobreentrenamiento. Puesto que el estrés constante, como ya vimos, y que si se aúna o se suma a una mala alimentación, a enfermedades propias del sistema inmunitario, infecciones persistentes sin el descanso suficiente, entonces puede generar una inflamación sistémica y prolongada que puede durar días, semanas o un mayor periodo de tiempo, que tendrá como efectos nocivos perjudiciales, que además de conducir al deterioro y estancamiento neuromuscular, nos puede conducir a lesiones, fatiga extrema y puede afectar a otros tejidos y asociarse con diferentes enfermedades, no nada más a nivel osteomuscular, sino a nivel sistémico, como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. De esta manera, como sugerencia, pues es importante poner atención si la hinchazón o la inflamación que se siente en el post-ejercicio es excesiva, desproporcionada o que cause mucho dolor, o si se acompaña de debilidad extrema o pérdida importante de la función del grupo muscular que se ejercitó, o si esta sintomatología no mejora o incluso empeora después de 3 a 5 días y se acompaña de fiebre, enrojecimiento intenso o calor al tacto, lo cual puede ser indicativo de una lesión mayor o de un proceso infeccioso derivado de la alteración al sistema inmunitario que hemos estado comentando. De esta manera, para optimizar la función inmunológica durante el ejercicio, pues es importante priorizar el nivel de ejercicio, el tipo de ejercicio, evitar sesiones intensas y prolongadas sin darle tiempo a la
el descanso y la recuperación, mantener una dieta adecuada, suficiente y equilibrada, una hidratación suficiente también será importante, como lo he mencionado, la recuperación a través de un sueño saludable, de la regulación de nuestro ciclo circadiano, de gestionar el estrés psicológico personal que cada uno podemos tener también será muy importante, puesto que ya dijimos que el sistema neuroendocrino impacta en el sistema inmunitario y adaptar, evidentemente, el ejercicio a las condiciones de salud y a la edad propia de cada individuo. La nutrición es un pilar fundamental, como hemos visto, para mantener un sistema inmunológico competente. Realizar una dieta equilibrada también será importante, rica en los elementos que ustedes ya conocen con un alto valor nutricional y que tendrá como mejor resultado un sistema inmunitario más fortalecido. La dieta es la mejor estrategia para alcanzar la ingesta diaria recomendada, limitar el consumo de alimentos ultraprocesados con azúcares añadidos o grasas nocivas que ya hemos mencionado y que sabemos pueden perjudicar nuestras defensas. En casos específicos, bajo deficiencias diagnosticadas o ante una dieta restrictiva, la suplementación guiada por un profesional es muy importante, puede ser necesaria. Sin embargo, hay que tener en claro que los suplementos no son un reemplazo, sino son un complemento de nuestra dieta. Y es importante tener esto en cuenta para evitar interacciones o toxicidad de algunos de estos elementos. Y en este sentido, para ir concluyendo, la suplementación pues tiene varias vertientes. Uno, pues que la primera consideración es que la dieta debe ser primero. Los suplementos no deben sustituir esa dieta. En segundo, la dosis y la calidad para la efectividad y seguridad dependen directamente de esta. Hay evidencia mixta sobre la suplementación. Hay estudios que se anteponen, se contraponen y muchos de ellos muestran que no hay mejoras en la inmunidad, sobre todo en sujetos bien alimentados o en sujetos que reciben suplementación. No obstante, sin descartar el consumo de ellos, pues siempre va a ser importante la asesoría profesional para buscar la orientación experta y evitar un uso innecesario o que pueda incluso resultar perjudicial de esta suplementación. Y pues para finalizar, pues es importante que en toda actividad física, en toda deportista, pues se realice una evaluación integral, nutricional, metabólica e inmunológica, que ya hemos visto, antes de las temporadas, sobre todo intensas, para identificar posibles deficiencias y riesgos a la salud. Promover una activamente, perdón, la vacunación oportuna y educar sobre los principios de la inmunonutrición a deportistas y equipos técnicos para tener algunos de los puntos que hemos platicado como premisa para fortalecer no nada más la actividad física, el desarrollo neuromuscular, sino también el desarrollo y la eficiencia de nuestro sistema inmunitario. A través de planes personalizados, desarrollar estrategias de vacunación y nutrición con un seguimiento continuo y adaptadas a las necesidades y objetivos de cada deportista. Y pues por último, fomentar un enfoque multidisciplinario que involucre a varios personales de la salud, médicos deportivos, nutricionistas, entrenadores y otros especialistas cuando así se requiera para tener un mejor resultado. Y retomando una de las frases bajo los cambios que ya vimos, podemos decir que el ejercicio y la inmunonutrición no solo cambia para bien o para mal tu cuerpo, sino cambia tu mente, tu actitud y tu estado de ánimo. Entonces, una modificación de la frase inicial después de haber visto estas situaciones que espero hayan sido de su interés. Pues agradezco su atención y no sé si hubiera alguna duda, comentario o pregunta que quisieran hacer al respecto. Déjeme revisar el chat, doctor.
pero creo que al parecer todo Perfecto. bien con las cuestiones. Ya de todos modos, no hay nada aquí tampoco en el chat, nada presencial. Ok. Sí, sería, Bueno, bueno, creo que al no haber ninguna duda, pues podríamos dar por concluida la sesión de hoy. Bastante interesante esta cuestión de la inmunología en el deporte, ¿no? Porque pues al estarlo, tener bien el atleta en óptimas condiciones inmunológicas, bueno, puede potencializar su rendimiento, ¿no? sí, claro. Sale, perfecto. Entonces, bueno, agradecemos su presencia el día de hoy. Esperemos, bueno, contar con más de sus ponencias y nada, muchas gracias por el día de hoy y pues, le brindamos un fuerte aplauso virtual desde nuestras casas. Hombre, muchísimas gracias y por la invitación y bueno, por estos comentarios que realices. Y donde todos estamos ahí en el SIG para cualquier situación que pueda presentársele en el futuro. Y pues estamos ahí para apoyarles, asesorarlos o lo que sea a nuestro alcance poder hacer. Y sobre todo Muchas pues gracias, para doctor. los que están en estudio de estas áreas y que pues ojalá les haya interesado y aclarar alguna situación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, pues vamos a tomar nuestro pequeño receso. Ahorita vamos a tener un poquito de receso de unos 15 minutos porque la siguiente ponencia inicia a las 11:15, ¿vale? Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego, Dios, suerte.